Esto es Desde el Fondo, como todos los miércoles, salvo que enfermedades graves, decisiones arbitrarias o viajes por la inmensa provincia de este país lo impidan. Aquí desde el fondo, dando noticias sobre la locura en la que nos metimos, estamos en la librería Rosario Castellanos, en la esquina de Tamaulipas y Benjamín Gil, en la Colonia Condesa. No apto para pirurris el programa, desconéctense en chinga, compañeros. Si se conectaron con este programa, están en el error. Este es plebe, prole y sobre todo libro. Desde el fondo, bien, conéctense a través de, ¿dónde está mi memoria auxiliar? Facebook y YouTube. ¿En YouTube qué? Nada más aplíquese ahí, pones el dedo y sale. Video FCE en YouTube. FCE México en Facebook. No solo se conecten, corran la voz, díganle a su primo el que lee, que yo sé que es una excepción en la familia, no hay bronca, conéctenlo por favor y díganle, están desde el fondo lanzando noticias que nos van a afectar a todos. Primero, una noticia pues, extraña, yo diría, poco habitual. Hemos decidido en todas las librerías del Fondo de Cultura y de Educal quitar la sección de autosuperación. Aplaudan, es un momento histórico. No por una razón de censura, nos parece perfecto. Si usted quiere leer cómo ligarse a la secretaria del jefe y no morir en el intento, pues órale. Si usted quiere leer sobre los efectos curativos de las piedras verdes, pues muy su gusto. Si usted quiere leer el método mágico para triunfar en la lotería leyendo el tarot, pues muy su bronca. Pero no estamos por la promoción de la superchería, el fraude ideológico, el libro chatarra. Entonces no vamos a hacer esfuerzos para que la infraestructura del Fondo Educal promueva este tipo de libros. Adelante, el que los quiera leer, muy bien, pero nosotros no tenemos la obligación de difundirlos y distribuirlos. Este país ha estado repleto estos últimos años de literatura chatarra que no le ha hecho ningún bien al cerebro de los mexicanos. Y entonces vamos a prescindir de las secciones de autosuperación. Esto significó pulirlas y limpiarlas porque había buen material ahí perdido. Había libros de divulgación, de psicología básica, con reflexiones serias sobre la depresión, el cansancio, el estrés. Había buen material de temas de salud, había buen material de pedagogía, pero la enorme mayoría era chatarra. Manuales de autosuperación que lo único que hacen es hacerle gastar su dinero al personal y conducirlo a fenómenos depresivos mucho más profundos. Si los quieren leer, léanlos, no hay bronca, nadie va a criticar, leer es un placer, no le queremos negar a nadie el placer de leer, pero no vamos a fomentarlo, promoverlo y distribuirlo. Entonces hemos lentamente vaciado las secciones de autosuperación de nuestras librerías para poner en ella otros tipos de libros. Con esto quiere decir no que hemos empezado una campaña de censura, persecución y quema de libros, para nada. Estamos dispuestos a vender Mi lucha de Hitler en edición completa, sin broncas, siempre y cuando el que la compre se lleve de regalo la historia del Holocausto de Simon Wiesenthal, para que se eduque. Las ideas se combaten con ideas, no habrá en estas librerías censura. Desde mi labor como director del Fondo de Cultura he firmado reimpresiones de autores a los que no quiero nadita, pero hay lectores que quieren leerlos y el respeto a los lectores es la clave de la política editorial. En ese sentido no vamos a censurar nada, pero sí vamos a prescindir de la literatura chatarra, porque además tiene una faceta muy peligrosa, una faceta fraudulenta, que es esta venta de falsas ilusiones. Muchas veces es anticientífica, irracional, ¿no? Y produce un efecto negativo en el comprador. Superchería. ¿Cómo ganar la lotería? Es un libro científicamente indemostrable, no se sostiene, no se mantiene, y es un método falso. Y entonces estamos promoviendo la lectura de literatura chatarra y no es nuestra intención. Bien, una vez dado este bonito anuncio, tenemos una noticia luctuosa que Fritz Glockner, el director de Educal, nos va a dar.
Queridos, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, por desgracia, de pronto las instituciones no están constituidas por seres alados, ni mucho menos. Evidentemente, las instituciones las componen los seres humanos. Y de 1988 a 1998, la directora de Educal fue Victoria Pérez de León, un personaje emblemático que promovió la lectura y la apertura de librerías en todo el territorio nacional, una mujer que se ganó el cariño de sus trabajadores de la empresa Educal, y curiosamente la convocamos el pasado miércoles 15 de mayo para apapacharla. No fue un homenaje, no somos partidarios de los homenajes absurdos, sino que desde que se le había despedido de Educal no había vuelto a las instalaciones, y existían aproximadamente 78 trabajadores de la época de cuando ella fue directora, y tenían ganas de abrazarla y reconocer su labor al frente de esta empresa. Y desgraciadamente, después de haberla apapachado el miércoles 15, el pasado lunes en la noche falleció. Entonces quisimos hacer un pequeño reconocimiento público, ahora sí post-mortem, para la queridísima Victoria Pérez de León, directora de Educal de 1988 a 1998. Gracias. Bien, una segunda nota luctuosa. Hoy no es un buen día. Habíamos firmado 2 contratos con el escritor italiano Nanni Balestrini, el famoso autor del libro Queremos Todo, el gran libro que fue la revelación. Puedes salir sin agacharte, compañero Fritz. Aquí estamos en Cinema Verité. Y Balestrini, que había escrito un gran libro sobre las luchas obreras italianas de los 70, un libro ejemplificante sobre cómo contar historia en el movimiento obrero, en particular los trabajadores de la Fiat de Turín. Habíamos firmado 2 contratos en días recientes con él, uno para hacer una antología de su poesía y el segundo para publicar Los Furiosos. Los Furiosos es su gran libro sobre los hinchas deportivos, las porras, los tifosi del fútbol en Europa, y la conmoción que produjo hace 10, 15 años las guerras campales entre los fans de los equipos de fútbol. Y Balestrini lo que intentó es hacer sociología narrativa, de tal manera que escribió una novela sobre el mundo de los fanáticos y la razón de las violencias ocultas y cada vez más brutales que se estaban desarrollando en los campos de fútbol europeo. Y Nanni Balestrini se murió hace 3 días. Lamentablemente. La última historia que tuvimos juntos fue cuando se publicó en México Queremos Todo. Él no pudo viajar por razones de salud, andaba ya mal del corazón, pero en el Zócalo mostramos a 800 personas con el libro en la mano saludándolo, y fue uno de los actos más conmovedores a través de un contacto directo con su casa en Italia. Balestrini no está con nosotros, pero como suelo decir, viejos rockeros, viejos escritores, viejos rojos, perduran. No se acaban de ir, se quedan. Y Balestrini se queda en sus libros, y afortunadamente en los próximos meses tenemos 2 libros suyos. Una noticia importante: tendremos a Cuauhtémoc Cárdenas el 28 de mayo en la librería Elena Garro de Educal, que está en Fernández de León. Fernández Leal. Con razón los taxis no me dejan el lugar correcto cuando Fernández Leal, esquina con Orsebelli, esquina ¿qué? Con nada, esquina con nada. A 3 cuadras del Zócalo, 4 cuadras del Zócalo de Coyoacán, la librería Elena Garro. Se va a producir una serie de conferencias y debates que empezarán mañana sobre los ecos del exilio español. Entre ellos habrá cuentacuentos, películas, una noche de conciertos, y el 28 de mayo habrá un evento especial con la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas a las 7 de la noche. Están todos, como se suele decir, cordialmente invitados. No sé por qué cordialmente invitados. Es como fórmula de closet, ¿no? Luego te llega cada cuate a cenar que no es cordialmente invitado, pero bueno. Y una locura. Vamos a estar en todos lados. El próximo miércoles vamos a dar noticias de la supergira hacia el norte.
El fondo se va hacia el norte y va a ser la locura, porque vamos a estar en todos lados que se les ocurra. Vamos a estar en Gómez Palacio, subimos hacia Ciudad Juárez, estamos en la Feria del Libro de Ciudad Juárez, bajamos hacia el fondo y a la izquierda. No, primero Cuauhtémoc y luego volvemos a Chihuahua con una operación que queríamos comentarles, aunque daremos noticia de toda la gira, de las ferias del libro, presentando Vientos del Pueblo, que va a llegar en esos momentos a su ejemplar número 15. Hoy no los trajimos por culpa de una desconexión neuronal entre Erra y Andrés para traer los ejemplares que hoy teníamos nuevos. Hoy salieron Los Esclavos de Yucatán y no ha llegado todavía a esta librería, pero llegará muy pronto el libro sobre Nueva Rosita, la huelga de los mineros. Y ya para ese día tendremos un nuevo Viento del Pueblo, que será los dos Santa Clauses de los Santa Claus de Emilio Caraballido, perdón. Véanse cuando una laguna se convierte en un océano, compañeros. Hay que nadar. Pero en Chihuahua, que era el origen de esta información, aunque luego daremos noticia de la gira, que por cierto la gira bajará de Chihuahua hacia Torreón y luego subirá hacia Monclova y terminará en Nueva Rosita, Coahuila, sede del movimiento minero, en una asamblea conjunta de mineros de Nueva Rosita, Cloete y Palau, donde vamos a presentar Vientos del Pueblo y poner a la venta la historia de Nueva Rosita. Pero en Chihuahua se nos ocurrió una locura. Ante el clamoroso llamado de los lectores de Chihuahua de no hay libros, dijimos, vamos a mandarle 9,000 libros. Y todos ellos con el 70% de descuento. Entonces mandamos varios camiones de libros a Chihuahua, donde vamos a hacer un tendido, el primer gran tendido de libros en la plaza, ¡tararán! La Plaza Mayor, miren que me cuesta trabajo, calle Libertad y Venustiano Carranza, entre el Palacio de Gobierno y el Museo Casa Chihuahua, vamos a hacer un super tendido de libros. ¿Qué significa? Para que no cueste dinero la exposición, las carpas, los tenderetes, lo que vamos a hacer es poner 240 metros cuadrados de arreates, de rejillas, de palets, qué elegante, que son pinches rejillas de esas que pones en el suelo para que en el suelo no contaminen en exceso los libros, y encima los libros con el 70%. Y vamos a tener 9,000 libros en la ciudad de Chihuahua con el 70% de descuento de Educal y del Fondo de Cultura. Además va a haber una serie de actividades que estamos haciendo con el Ayuntamiento de Chihuahua, lecturas escolares, rap, y presentaremos en Chihuahua la colección Vientos del Pueblo. Para cerrar con, ya si no queda ningún libro, con la danzonera La Victoria, en la plaza de Chihuahua. Si no logramos que la distribución masiva de libros sea una fiesta, debe ser algo terrible, aburridísimo y deprimente. Y si tenemos que traernos de regreso los 9,000 libros, juro que el próximo Desde el Fondo lo hacemos con harakiri y suicidio de los que organizamos esta loquera. Se viene encima, a ver, comuníquense, digan desde dónde nos están escuchando y sugieran, propongan, decidan. ¿Cuándo llegamos a Dolores Hidalgo? ¿Cuándo llegamos a Dolores Hidalgo? No sabemos. Anota, Sandra, Dolores Hidalgo. Dolores Hidalgo tiene un público lector maravilloso. Yo estuve ahí dando conferencias. Teníamos que ir a Dolores Hidalgo. Pues vamos a Dolores Hidalgo. No sabemos cuándo, pero iremos. Y alguien dice, gracias por bajar los precios de los libros infantiles. Yo no tenía suficiente dinero para comprarlos antes. Ahora los puedo comprar. No sabes cómo te queremos, anónimo compañero que se comunica desde quién sabe dónde. Tenemos un debate. El calentado tema del trimestre económico se va a debate en el Politécnico el 27 de mayo. ¿Voy bien, Paco? Sí, no, está aquí con nosotros Francisco Pérez Arce, el coordinador. ¿Qué? Aquí está el programa.
Aquí está el programa. Sobre el calentado tema del debate sobre el trimestre económico y si somos lo suficientemente antineoliberales o apenas estamos en calzoncillos en esa materia. Bueno, se trata de un festejo en la Escuela Superior de Economía, cumple años la Escuela Superior de Economía y es el 67 aniversario, y entonces como parte de las actividades que se organizaron está un debate, una exposición, debate sobre el tema del trimestre económico. El trimestre económico es, como seguramente saben, una revista muy importante en la historia del país, tiene más de 80 años, tiene la misma edad, un poquito más que el Fondo de Cultura, y el trimestre económico nació justamente para que hubiera material de estudio para los economistas o estudiantes de economía hace 80 y tantos años. Nació junto con la Escuela de Economía de la UNAM. Y desde entonces pues ha recorrido todos los caminos del pensamiento económico. Ahí han aparecido todos los economistas importantes y teóricos importantes de la economía en todos esos 80 años. Y finalmente, hace unos meses se anunció una nueva perspectiva, digamos, del trimestre, que es un viraje en efecto. En los últimos años había tenido una cierta forma esta revista en el sentido de su contenido, que nosotros la cambiamos. Básicamente hay una nueva dirección, hay una dirección colectiva y recupera muchas de las cosas que originalmente hacía el Fondo de Cultura. Por ejemplo, traducir textos importantes de la economía, de economistas importantes de otros países, cosa que se había dejado de hacer, se había preferido, lo cual no está mal, que hubiera investigaciones de economistas mexicanos originales, pero nos parece importante meter el debate de la economía que se está dando en el mundo. También vamos a meter temas de historia económica, que se había abandonado también en parte la historia económica. Todo esto lo ha decidido la nueva dirección del fondo, de la nueva dirección del trimestre, no del Fondo de Cultura, sino de la revista, que tiene su propia dirección. Y entonces el próximo número del trimestre económico ya viene con este nuevo enfoque. Pero lo que queremos, y esto es lo que nos parece muy importante, es que la revista sea conocida por los estudiantes de economía. Es una revista gratuita, se puede leer en línea y solamente se imprimen pocos ejemplares en papel. Y generalmente es conocida por especialistas. Pensamos que debe tener una promoción más amplia. Sobre todo nos interesa llegar a los estudiantes de economía. Y en ese sentido es muy importante estar ahí en el aniversario de la Escuela Superior de Economía del Poli hablando de esto. Los que van a estar ahí hablando de esto son dos de los directores de la dirección colectiva del trimestre económico. Esa es pues la noticia, es el lunes 27 de mayo a las 12 horas en el Auditorio Lenin, en la Escuela Superior de Economía del Poli, que está en el casco de Santo Tomás. Aprovechando que estás aquí, vamos a dar noticia de nuestros 2 nuevos libros en la colección de historia. Vamos a publicar un libro de Armando Bartra, saldrá la semana que viene, y uno de Villoro, de Luis Villoro. El libro de Armando es un libro muy importante, se llama Los Nuevos Herederos de Zapata, y es una historia del movimiento campesino desde 1920 hasta nuestros días, una historia de 100 años de resistencia campesina. El libro, digo que es muy importante, es una gran obra, es una obra que a Armando le ha tomado décadas escribir, pero no solamente de escribir, sino de vivirlo, porque él mismo ha sido un luchador agrarista. Entonces Armando es un investigador, es un teórico, filósofo de formación, economista, narrador, y este libro es como un trabajo acumulado por décadas de su propia experiencia como luchador agrarista y como teórico y pensador de la historia de México, de la economía, de la filosofía. Es un libro muy legible, a pesar de que estoy diciendo todo esto
No es un libro para especialistas en lo absoluto, se puede leer con mucha facilidad, es una historia clara, muy concentrada en el periodo de los años 70 y de los 70 en adelante, que es el periodo de mayor, digamos, movilización campesina del último medio siglo. Entonces es un libro muy importante, Los nuevos herederos de Zapata, es una versión cada vez aumentada. Originalmente hace muchos años, en su primera versión ya irreconocible, se llamó Los herederos de Zapata. Después le ha aumentado cosas, ha cambiado, ha pasado más cosas del movimiento campesino y finalmente la versión esta que ahora publica el fondo, Los nuevos herederos de Zapata, es la historia completa, 100 años de movimiento campesino. Es un libro muy importante que seguramente va a tener una buena recepción por los lectores en general de historia, de temas de economía, de política. Y la colección de historia se adorna con la reimpresión, no reimpresión, reedición de un clásico, el libro de Luis Villoro sobre la Guerra de Independencia, que estaba fuera del mercado y que a mí me parece la versión más inteligente que se ha escrito en este país sobre la gesta de la independencia mexicana, la más lúcida, la más penetrante y la más amena, porque Villoro tenía una excelente pluma. Entonces la colección de historia se relanza con estos dos nuevos títulos que estarán, yo creo que en 8 o 9 días en todas las librerías de la red Fondo de Cultura Educal. Y luego Paco encontró en nuestras bodegas, que son como la casa de Usher, las pinches bodegas del Fondo de Cultura, entras y no sales y encuentras cosas. Encontró que había 2 libros de Monsiváis que no se habían vendido porque estaban sobrepreciados. Y dijimos, no, ya, el mejor homenaje que le puede hacer uno a Carlos es poner sus libros baratos y sacarlos a la calle. Y entonces tomamos una decisión drástica. Drástica consiste en estirarse de la manera equivocada. Decidimos que los ejemplares que había de las esencias viajeras van a bajar desde la semana que viene a 88 pesos en todas las librerías Fondo de Cultura Educal. Y escribir, por ejemplo, que es una serie de ensayos sobre varios autores mexicanos, escribir, por ejemplo, de Carlos Monsiváis, que va a costar 27 pesos. Esta es una verdadera oferta. Bueno. Nos saludan desde la Jusco, ya ni friegan, pues ahí estamos todo el día, nomás pasen a saludarnos en lugar de saludarnos por teléfono. Cuando vienen a Cuautla Morenos, fundamental ir a Cuautla. ¿Tenemos? Verdad. Vamos a Cuautla el día en que vamos a Izúcar, en junio, fines de junio vamos a Izúcar de Matamoros, por una razón muy peculiar, porque ahí fue cura, al ladito, en Jantetelco, Mariano Matamoros. Mariano Matamoros es uno de los personajes de veras de la Guerra de Independencia. Cura de pueblo, bueno con el machete. Cuando fue detenido y estuvieron a punto de fusilarlo, dijo: antes córtenme el pelo, porque siendo el tesorero de Morelos manejé cientos de miles de pesos y no aparté nada para la peluquería. Era de este calibre el personaje, el brazo izquierdo de Morelos. Famoso. Además, yo le tengo una especial adoración, porque cuando descubrí en Jantetelco y en el Museo de Izúcar el confesionario donde confesaba, descubrí que del lado izquierdo tenía un como hoyito ahí en la madera. Y entonces el responsable de hacer engañar a turistas locales dijo: ¿a qué no sabe qué es esto? Yo le dije: sí sé. Es porque fumaba puro todo el rato, era un fumador empedernido. Y cuando confesaba, decía las palabras rituales habituales, se quitaba el puro y lo ponía ahí. Y lo sabía porque en Morelos, en el museo, me habían enseñado la silla del caballo de Matamoros. Y la silla del caballo de Matamoros tiene del lado izquierdo un hoyito, porque cuando cargaba el machete, brazo izquierdo la rienda, brazo derecho el machete suriano, y ahí para dejar el puro. Entonces Matamoros, vamos a Izúcar, a petición del personal, a llevar el libro de Silvia Molina sobre
la novela, bien, bien divertida, se la súper recomendamos, acabamos de sacarla, sobre Matamoros. Y ya que estamos en Izúcar, pues vamos a Cuautla. Nos saludan desde Cancún. Va. Regresando al tema del libro de Carlos Monsiváis, escribir, por ejemplo, me interesaría nada más leerles el índice para ver si se enganchan con el libro. El primer capítulo es Ramón López Velarde, muy al estilo Monsiváis, titula Dogma recíproco del corazón. Después México y la toma de partida, de Alfonso Reyes. Después Julio Torri, El segundo Ulises. Agustín Yáñez, Pueblo de mujeres enlutadas. José Revueltas, Crónica de una vida militante, Señores, a orgullo tengo. De Juan Rulfo, Sí, tampoco los muertos retoñan, desgraciadamente. Augusto Monterroso, Lo breve, si bueno, se extiende en la memoria. Rosario Castellanos, El aprendizaje y la utilidad del llanto. Sabines al poder, en torno a un recital de 1996 de Sabines. Carlos Fuentes, Mi plegaria desarticulada se vuelve albur, relajo, y ahí termina. Entonces, son los comentarios y las ideas a veces un poco retorcidas de Carlos Monsiváis en torno a esta lista de autores. 27 pesos. Si usted pone 28, nos da el de propina y déjelo en la caja, que falta nos hace, tal como están las cosas. Una denuncia. Las librerías de Ducal que están en la Vasconcelos no tiene Vientos del Pueblo. Chale. Fritz, ¿dónde estás? Huyó ante la amenaza de que saliera esta denuncia, pero Sebeli anda por ahí. La librería que está en la Vasconcelos no tiene Vientos del Pueblo. ¿Qué va a pasar con el fondo en Estados Unidos? Expansión, no. Política conservadora. Primero vamos a lograr que la librería del fondo en Estados Unidos venda lo que tiene que vender en universidades y luego empezamos a instrumentar un plan para llegar con Vientos del Pueblo a comunidades chicanas en todo California. ¿Qué me recomienda leer para comenzar en el mundo de la literatura? No sé, acabamos de poner una nueva oferta en las librerías del fondo que se llama 50 novelas que no puedes dejar de leer. Pero así como para empezar, ¿por qué no te lees El Rayo McCoy, que lo acabamos de publicar? Un picaresco cuento de Rafael Ramírez Heredia, que mezcla albures, boxeadores y temas detectivescos, y que creo que te cuesta 12 pesos o cosa por el estilo, ¿no? Va. Cada quincena un libro de 49.50, que siga la lucha. Bueno, ya ahora nos lucimos uno de 27. Me gustan mucho los títulos de 49.50, dice otro compañero. Ya tengo el de Eric Fromm y el de Revueltas, y voy por 2 más. Pues órale, con lectores como usted, ¿para qué queremos tener padres o hijos? Reediten más libros de poesía o nuevos poetas. Bien, anunciamos la futura reedición de varias cosas, agárrense. Vamos a editar Taberna y otros lugares de Roque Dalton. Vamos a editar vamos a editar un libro exclusivamente escrito para nosotros de Ernesto Cardenal. Es un libro extrajo los poemas en los que habla sobre México, y esa va a ser la edición de Cardenal en el Fondo de Cultura Económica. Vamos a editar una antología que viene en camino de César Vallejo, en Vientos, y una antología de Antonio Machado que nos está preparando Luis García Montero, que ya está, dijo, pero el único problema con los intelectuales es cuando dicen, pueden publicar este libro, pero déjeme hacerle unas pequeñas correcciones, y entonces vamos a esperar a que haga unas pequeñas correcciones. ¿Para cuándo se vuelve a abrir las librerías de Ducal en los museos de Puebla? Fritz, ¿dónde estás? Salió huyendo, Fritz, no sabía lo que iba a pasar en este Vientos del Pueblo. ¿Cuándo abrimos Puebla de nuevo? ¿En junio? En julio. ¿Qué dijo? Muy pronto. ¿Pero qué calculamos, Osebeli? ¿Cuándo abrimos las librerías de Puebla? ¿Mes y medio, 2 meses? 2 meses. En 2 meses están abiertas las librerías de Ducal en Puebla.
Escribe Olga Lavanderos diciendo que le manda un saludo para Olga Lavanderos, que no existe porque es personaje de una de mis novelas, pero desde luego. Tepic Nayarit, ya fuimos a Tepic Nayarit. Volveremos, pero denos chance. Nos queda todavía República para comer, ma. Se habla del norte y no se habla de Sonora, ni de las bajas. No, está usted desinformado, camarada o camarada. Estuvimos en Mexicali y estuvimos en Tijuana. Y ahora nos vamos a San Quintín, dentro de mes y medio, cosa por el estilo, a llevar libros a los hijos de los jornaleros, un cargamento de libros infantiles. Y en Sonora vamos a hacer el tour más loco del fondo, con librobuses y voluntarios a recorrer desde San Luis Río Colorado, Sandra, bajamos a Hermosillo, nos echamos todas los ocho comunidades yaquis y terminamos en Obregón, con los compañeros del ABC. Entonces nos vamos a echar fácil 10 días por las carreteras y los desiertos sonorenses, y creo que va a ser en agosto. Entonces los voluntarios para ir a esta gira, agárrense, porque van a llevar doble cachucha con hielo. Bueno, saludos desde la Jusco, ya he sido saludado desde la Jusco. Bien, tenemos que visitar Atlisco, Puebla. Está agotado Vientos del Pueblo en Hermosillo, en Educal. Ay, güey, pues si la presentamos hace menos de un mes, solo les quedan 3 títulos y son muy pocos ejemplares. Y ya le dije a mi prima que fuera corriendo. Buen rollo el de mandar a tu prima por delante. Los que vivimos en comunidades indígenas, a más de 100 kilómetros de la capital, no tenemos acceso. Bien, les anuncio el viaje a Sonora. Vamos a estar en todas las comunidades yaquis. Paco, tengo un hijo con discapacidad motriz. En las librerías de Monterrey, los cuentacuentos están en el 2º piso. No. ¿Sí? Ok. Erra, ¿dónde andaba? Se escapó otro de los que se escapan cuando hay que tomar medidas. No, pues no. No. Mañana llamamos a la librería, Julio, mañana llamamos a la librería de Monterrey para que los cuentacuentos bajen de piso. No más faltaba. Bien. ¿Tenemos a los de Conavio aquí ya? No. Espera, entonces pasamos. Bueno, está celebrándose una serie de actos organizados por Conavio aquí mismo. Y hay una conferencia. Tienen en estos momentos una conferencia, pues déjalo correr. El programa de Conavio va a estar en la Rosario Castellanos durante toda esta semana. Conavio está publicando cosas maravillosas sobre la biodiversidad, de lo más inteligentes y bonitas ediciones, que van de todo, desde recuentos de ballenas, historias de pajaritos, libros sobre los animales prehistóricos que vivieron en lo que hoy es el territorio mexicano, y tienen varios días muy buenas. Se encuentra con nosotros Francisco Bardía, el que junto con Paco Pérez Arce, Paco Taibo, hacía el trío de los Pacos en los gloriosos años 60, 60, 68, 67. Sí, bueno, ¿confesamos o no confesamos que venimos desde la prehistoria? Y bien, se inicia la Feria del Libro en Azcapotzalco. La Brigada para Leer en Libertad se lanza con una feria internacional en Azcapotzalco a partir del próximo viernes. Y después de la inauguración, a las 7 de la noche, a las 6:30, a las 6:30 vamos a estar en un mano a mano el novelista español José Ovejero, que se encuentra aquí, que se suba y le pedimos un aplauso. José vamos a estar en un mano a mano conversando sobre el placer de leer, de escribir y todos los demás placeres ocultos en la literatura en Azcapotzalco. Nos acabamos de ver en un congreso en Italia, Perugia, en un encuentro literario en Perugia, Italia, y luego coincidimos de nuevo en Roma y luego en Azcapotzalco. Véase la jerarquía, camaradas. Perugia, Roma, Azcapotzalco. Está la clara, esta es tal como andamos, por ahí vamos.
Entonces, es autor de una larga serie de novelas que yo vengo leyendo desde hace como 20 años, ¿no, José? Que empezaste a publicar en España, Empecé ¿no? a publicar hace 25, este año se cumplen mis 25 años. A mí siempre me gustó la literatura de José. Sobre todo es un maestro de las atmósferas. Sus novelas se pueden leer o cortar con cuchillo, porque quizá lo que le apasiona más que la anécdota es la atmósfera. Ahora, sus historias, que muchas de ellas bordan lo policíaco, lo criminal, lo misterioso, van a gustar mucho en México. Aquí traes las novedades de los últimos libros que le publica Galaxia Gutenberg. Galaxia Gutenberg. Sí, tenemos aquí uno de ellos. La seducción. Sí. La verdad es que resultan muy atractivos. Imagina que te piden ayuda para una venganza personal. No quieres hacerlo porque no te vas a meter en líos, pero eres un ídolo para David, ese chico al que acaban de dar una paliza por motivos poco claros. Y órale. O sea, ¿qué te lleva a la literatura? ¿Qué te mantiene en la literatura? Más que te lleva a la literatura. Bueno, hola a todos. Joder, qué bien estar en esta librería de la que he oído hablar un montón de veces, y con todas las veces que había venido a México nunca había llegado hasta aquí. Bueno, hecha esta declaración de que estoy muy contento de estar aquí, ¿qué me lleva a la literatura? No lo sé, porque yo empecé a escribir desde niño. Y yo últimamente, de cada cierto tiempo, cambio un poco el discurso para no aburrirme a mí mismo. Y últimamente estoy diciendo que a mí lo que me interesa de la literatura es mostrar lo que no se ve. Yo desde niño, que era un niño muy miedoso, tenía la impresión de que el mundo que veía no era el de verdad, que el mundo de verdad estaba por debajo y era amenazante, era algo raro que había que examinar. Y yo creo que me paso la vida haciendo eso. Sí, es cierto, porque en tus novelas siempre hay una especie de material enigmático no realista. No eres un escritor realista. No. Eres un escritor que parece realista, que es diferente. Eso es, me gusta eso porque a veces me dicen que soy realista, otro me decía que era realismo expresionista lo que hacía, otro qué sé yo. Utilizo herramientas del realismo, pero siempre hay algo, al contrario de lo que suele suceder en las novelas realistas, que no se cuenta. Algo que está por debajo, algo que inquieta, por lo que me dicen mis lectores, a los lectores y que nunca acaba de quedar claro del todo. Cuando la generación de José, de autores españoles, muchos de ellos no acabaron de entrar en México, rebotaban por su carácter experimental. No es el caso. Los libros de José sí funcionan a nivel de lectores mexicanos. Tan es así que todos los que alguna vez me he encontrado y les he recomendado un libro o se los he prestado cometiendo un error irreparable en mi vida porque la bola de hijos de su tiznada madre no los devuelven, lo adoptan. Y te adoptan por tus parentescos mexicanos. O sea, este país tiene una cuota de surrealismo absoluta. Tú no es surrealismo, pero sí es una cuota de zona de sombra, ¿no? Sí, de esa sensación de extrañeza, y es verdad que después de España, el país en el que yo creo que más se ven mis libros es México. Bueno, después de España o antes de España, porque por ejemplo La invención del amor, sí, me dijeron en la editorial que se había vendido más en México que en España, que es curioso, ¿no? Y no lo sé, pero yo me siento bien así. He escrito algunos cuentos ambientados en México y hay una novela, Los Ángeles Feroces, que evidentemente tiene influencias mexicanas. O sea que sí, hay una atracción mutua. Bueno, pues vamos a estar en Azcapotzalco. Allí está. La Feria Internacional de Perugia a Roma. Es muy cosmopolita esto. Está Azcapotzalco. Al que no le guste que se vaya, paremos porque luego Radio Censura me atrapa y me condena. Y estaremos en Azcapotzalco, en la Feria Internacional del Libro de Azcapotzalco, que esta vez no va a ser en la explanada delegacional, sino va a ser en el Jardín Hidalgo. ¿Me equivoco? En el Jardín Hidalgo,
que es el centro real de Azcapotzalco, donde se produjeron las últimas batallas de la independencia de México. Ahí el Imperio Español perdió la camiseta y lo que le quedaba del Valle de México, y ahí fue la última batalla de los iturbidistas y de la Trigarante en la toma de la Ciudad de México. Ahí vamos a estar a las 6:30 en un mano a mano hablando de literaturas, de la mía y de la de él, y también tendremos presentaciones de Viento del Pueblo en la feria de Azcapotzalco. Pues gracias, José, nos vemos en Azcapotzalco, nos vemos todos en Azcapotzalco el próximo viernes, hasta el viernes. ¿Se encuentra con nosotros Carlos? Para hablar un poco de lo que está haciendo Conavio aquí, que invadieron esta librería. Gracias. Que invadieron los Conavios esta librería. Así es, finalmente regresamos después de 9 años. Aquí en esta librería iniciamos la Semana de la Diversidad Biológica y suena muy técnico diversidad biológica, pero realmente hay un libro abierto para todos los ojos en la naturaleza y nos hemos dejado de leer ese libro. Entonces lo que queremos hacer con esta semana es que leamos a la naturaleza, que la conozcamos, y por eso nos da muchísimo gusto y te agradecemos mucho, Paco, que nos hayas prestado este increíble lugar en donde hemos tenido no solo la gente que está viniendo, sino tenemos ahorita alrededor de 3,000 participantes a través de Facebook. Son geniales estos cuates de Conavio. Yo con las siglas de Conavio pensé que eran una sucursal de la CIA, pero no. Tienen un manual para observadores de parques dirigido a niños, donde le explican a los niños, si te paras aquí y observas atentamente y ves esto es de una ardilla, estas son las huellas de una hormiga, debe ser un niño que no use lentes, pues, pero son fascinantes. Y la manera de conectar la biología con los ciudadanos es maravillosa. Ya me tuvieron el otro día distinguiendo entre gorriones y el pájaro sapo ese que anda por ahí, el pobrecito, en la Ciudad de México, el hijo de la contaminación, que es gris horrible. Ahí andaba yo con mi manual del Conavio viendo la diferencia. Los gorriones son chiquitos, gorditos y simpáticos. Este pobre güey se la pasa dándose contra las paredes y los vidrios por la contaminación. Y de repente el placer de reencontrarte, a pesar de haber vivido de una manera excesivamente urbana, de reencontrarte con la naturaleza de una manera amable, ¿no? Hacen un montón de trabajo con adolescentes y niños, ¿no? ¿Sabes, Paco, cuántas especies de aves hay en la Ciudad de México? Yo conozco 2 y bueno, un pinche colibrí que llega a a beberse el agua en las mañanas. 3, a ver, como 2,000. Porque... Bueno, hay 400 especies de aves en esta ciudad y no les ponemos atención. Recientemente descubrimos cerca de la casa ahí en Mixcoac una calandria que vive en la ciudad. Son varias las especies de calandrias y estamos fascinados porque también llega al bebedero a comerse el agua del colibrí y el colibrí es muy territorial y no la deja. Pero sí tenemos materiales para niños, desde preprimaria, primaria, tenemos un sitio de internet muy bonito, hasta para los niños que no saben leer. Tenemos canciones sobre los ecosistemas donde pueden ir aprendiendo las especies, incluyendo este ecosistema en el que vivimos, que es la Ciudad de México. Y pues nos da mucha alegría porque ya próximamente, cada vez más cerca, tendremos toda esta producción en las librerías del Fondo de Cultura Económica y en las de Educal. Ya estamos mandando un montón, el 75% de nuestras existencias se van a las bodegas de Educal para que de ahí se surtan todas estas librerías. Y no solo eso, además no son libros ni pósters caros, tienen uno buenísimo sobre los animales prehistóricos que vivieron en el Valle de México, que viéndolo luego reconocí a varios autores de la derecha mexicana, pero es precioso. Yo nunca pensé que hubiera habido este nivel de diversidad de vida en el Valle. Fue la extinción de la edad de hielo, donde había aquí en la Ciudad de México y en otras partes
pues desde varias especies de elefantes, de mamuts, de mastodontes, los perezosos gigantes de hasta 5 metros de altura, los armadillos gigantes del tamaño de un Volkswagen, todos esos están recreados en un cartel que realmente es maravilloso. Y también tenemos carteles de los chiles mexicanos, de los maíces mexicanos, 60 razas que tenemos aquí en México y de las cuales conocemos muy poco. A veces sabemos que hay pues las palomitas de maíz, el cacahuacintle, pero en esos carteles lo que tratamos es, primero, de que sean muy bonitos. Son muy bonitos, gran diseño. Y segundo, que tengan información básica para que la gente pues empiece a comprender más y a valorar lo que comemos todos los días, lo que vemos todos los días, o lo que no vemos porque no ponemos atención. Mira, que me hayan ganado a mí para ser fan de Conavio ha sido una victoria con méritos absolutos. Yo soy de los que piensan que los delfines, o en variante 1 en tacos, variante, no me controlo bien, me tengo que controlar. De los que pensaban que los delfines, no, bien, me tengo que seguir controlando. Pero yo era verdaderamente urbamífero bárbaro, y estos me conquistaron por el placer con el que miran el mundo natural y nos devuelven la mirada. Están muy bien, y además son material muy barato, muy bien pensado para niños y adolescentes y para adultos. Yo ya tengo apartado uno de la tabla de los chiles. No, ya me controlo, no voy a seguir, ya, bien, para ponerlo en mi despacho. Carlos, muchas gracias. Van a estar, Paco, en distribución en toda la red de Educal y Fondo de Cultura los materiales de Conavio. Ya muy pronto, ¿no? Ya, yo espero que la semana que entre. Perfecto, muchas gracias. Sí, Fritz, que no hay libros de Educal en no sé dónde, en la Vasconcelos, dice, y que cuando los museos de Puebla y no sé cuántos. Para eso vine, para el derecho de réplica. El derecho de réplica, perdón, en la Vasconcelos se encuentra la colección Vientos del Pueblo, menos los 2 últimos títulos, porque el envío por WhatsApp aún no se ha inventado, y la distribución tarda un poquito. Aguántenos, por favor, la paciencia es la reina de todas las buenas convivencias, pero sí hay colección Vientos del Pueblo en la Vasconcelos, lo acabo de confirmar. Puebla, esperamos no más de 4 meses que estemos inaugurando, evidentemente, porque las gestiones no son de un día para otro. Puebla había sido una plaza muy olvidada, por desgracia, tanto por Educal como por el Fondo de Cultura Económica. Evidentemente, como poblanos sabrán que mi prioridad es la patria de Zaragoza. ¿Alguna otra réplica? Pues hay otras por ahí escondidas, pero creo que ya vino y dio la cara. De eso se toda trata. La vida, por favor. No es de los que tiran la piedra y esconden la mano. O esconden la mano y tiran la piedra, que es una variante. Ni A ni B. Esto fue Desde el Fondo. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos abusados en Chihuahua. 240 metros cuadrados de libros en el suelo. El día 1, Sandra, ¿el 1? ¿El 1? ¿El 2? Chihuahua el 2. El 1 en Ciudad Juárez, el 2 en Chihuahua y luego Cuauhtémoc. Luego les daremos noticia la semana que viene de la gira. En principio, Feria Internacional del Libro en Azcapotzalco, que empieza en esta semana. Sigan ustedes a la Brigada para la Libertad. José Ovejero y yo estaremos el viernes juntos. Habrá una presentación de Vientos del Pueblo, las ofertas de Valeria Gallo, va a haber una presentación, y las ofertas de los libros de Monsiváis. La semana que viene llegarán a librerías 27 pesos y 88 pesos. Y no hay más ofertas por esta semana. Digo, ya párenle, ¿no? Esto fue Desde el Fondo. Buenas noches, muchas gracias.